Les damos la bienvenida a la segunda sesión del curso Historia Constitucional, la Constitución de 1857. El conferencista programado, doctor Jorge Fernández Ruiz, se disculpa por motivos de fuerza mayor, no pudo asistir, aunque ya tenía confirmada su participación. De cualquier manera, en el instituto siempre tenemos personas que pueden conversar, reflexionar, exponer los temas que aquí desarrollamos y bueno, en suplencia del doctor Jorge Fernández Ruiz tenemos al doctor José Gómez Huerta. Haré lectura de su semblanza curricular. El doctor José Gómez Huerta es doctor en Derecho por la UNED en España, con la que se le otorgó la calificación de cum laude. Tiene un máster en Protocol por la UNED también de España, maestría en Derecho por la UNAM y un diplomado en Gobierno Abierto por la Organización de Estados Americanos. En cuanto a su labor docente, el doctor Gómez Huerta es profesor de asignatura en las materias Teoría Constitucional e Historia Constitucional de México por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre las obras que tiene publicadas se encuentran los siguientes artículos: Los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, un problema para resolver, en Jus Semper Loquitur, revista del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Las biografías: Antonio de Sesma, Antonio José Moctezuma, Remigio de Yarza y José Francisco Pedro Argándar, contenidas en el libro Reflexiones sobre el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, una obra publicada por Héctor Fix-Amudio, bajo el sello editorial del INERV en 2014. Igualmente el artículo Juárez y las leyes de reforma, contenido en el libro Pensamiento Político e Instituciones Liberales, editado por Universitaria Ramón Arencés, de Madrid, España, 2008. El artículo La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2006. Actualmente el doctor José Gómez Huerta es subdirector de investigación en esta institución. Sin más palabras, le damos el micrófono al doctor Gómez Huerta. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias al maestro David Guerrero por la presentación y nuevamente nos disculpamos por la ausencia del doctor Jorge Fernández Ruiz, pero bueno, vamos a tratar de darles el tema de Valentín Gómez Farías, que en lo personal me parece un personaje muy importante para nuestro país. Quiero leerles una de las en principio, cómo inicia o por qué se dan estas reformas del 33. Vamos a tener en cuenta, en principio, que la Constitución que regía en ese momento era la Constitución de 1824. Entonces, obviamente, sabemos perfectamente que el curso es la Constitución del 57, pero para entender todo este liberalismo que se da en la Constitución del 57 tenemos que remontarnos hasta 1833 e incluso yo podría afirmar que este liberalismo viene desde el siglo XVIII en la misma España, con algunas reformas que se intentaron de dar, sobre todo en 1713 y en 1767, por dos fiscales del Congreso, del Consejo Real de Castilla, ¿no? Vamos a delimitar el tema. El Consejo Real de Castilla era este consejo que creaba las leyes para la metrópoli y también para ultramar. Entonces estaba conformado por
21 consejeros reales del rey y un fiscal. Y este fiscal es el que elaboraba las leyes. Este fiscal o este personaje, en dos momentos, como señalé, en 1713 y en 1767, si no me equivoco, inician un parteaguas en las leyes. ¿A qué me refiero? En principio se dan un intento en 1713 con un fiscal que se llama Macanaz, que trata de impulsar unas reformas a la estructura real en España, tratando de separar la Iglesia del Estado, los poderes de la Iglesia con los poderes del Estado. El segundo intento, obviamente esto no llevó a ningún lado, duró 2 años estas reformas que intentó este señor, e incluso lo apresaron, se volvió otra vez al régimen que tenía España, y llegó el tiempo de Carlos III en España en 1760, que otro fiscal del Consejo también elabora un dictamen de la problemática de tener a la Iglesia Católica en los asuntos del Estado. Así las cosas, estos intentos que se habían dado en España fueron de alguna manera leídos o habían llegado a nuestro país a las manos de un personaje que vamos a ver, que se llama José María Luis Mora. Este personaje es un intelectual que junto con Valentín Gómez Farías inician una serie de reformas a lo largo del 33 y 34 que van a tratar de separar los asuntos de la Iglesia con los del Estado. Los vamos a ver, no se preocupen, nada más le estamos tratando de dar una introducción. Así las cosas, el fiscal del Consejo Real de Castilla, en estos dos intentos, trató de alguna manera también de impulsar esas reformas que se dieron en España a la Nueva España. Ninguna de las dos, como dije anteriormente, llegaron a ningún lado, pero sí los escritos que habían dejado estos dos fiscales, que el primero es Macanaz y el segundo es Campomanes, ¿no? Estos dos fiscales son personajes fundamentales y que está incluso escrito en las obras sueltas de José María Luis Mora, que él recupera algunos escritos de estos dos personajes, incluso los cita en sus obras sueltas, palabras más, palabras menos, señala que el liberalismo de España es parteaguas por aquellos fiscales Macanaz, Campomanes, Jovellanos y Feijoo. Entonces, me parece que la conexión que hay del liberalismo que se trata de dar en España, obviamente sin llegar a ningún lado, sí replica en México a este personaje que es clave para nuestro tema de hoy, que es José María Luis Mora. Otro tema que me parece importante señalarles antes de dar lectura al texto es la Constitución de 1824. Esta Constitución de 1824, en principio, tiene un acta de reforma, un acta, federal o acta constitutiva, ¿no? Y después se crea la Constitución. En esta Constitución hay diputados, también quiero mencionarlos, que fueron representantes de México en las Cortes de Cádiz en diferentes momentos. Entonces, comentarles que estos diputados traen de España, de las Cortes de Cádiz, también ese liberalismo que se da en España. Por eso es lo importante de esta Constitución. Ahora, podemos señalar varios puntos que a lo mejor la Constitución no tiene. Por ejemplo, no tiene un catálogo de derechos del hombre, como sí lo tiene la Constitución del 57.
tampoco tiene un catálogo como la Constitución del 17 o como la misma Constitución de 36, que se le llamó las 7 leyes, que fue la primera Constitución en México que tiene un catálogo de derechos del hombre. Así las cosas, esta Constitución es importante, la Constitución del 24, porque va a ser la primera Constitución del México independiente. Recordemos nosotros que antes de la Constitución del 24, en nuestro país había sido introducida la Constitución de Cádiz en dos momentos, en 1812 y posteriormente en 1820. En el ínter, entre el 12 y el 20, hay otra Constitución que fue creada también en México por constituyentes mexicanos, que es la Constitución de Apatzingán, que es la de 1814. Entonces tenemos que tener en cuenta esos momentos históricos, sobre todo la Constitución del 14, que me parece que es un gran proyecto de constitución que sí rige en nuestro país. Hay aquellos autores que dicen que no tiene vigencia en nuestro país, en el territorio. Yo creo que sí tiene vigencia esta Constitución de 1814, llamada Constitución de Apatzingán, que acabamos de tener los 200 años de la Constitución de Apatzingán, la festividad. Pero esto es otro tema, pero sí me pareció importante señalarles que antes de la Constitución del 24, que es la primera Constitución, repito, del México independiente, hay otras dos constituciones, que son la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1814 de Apatzingán. Ahora, la base para la Constitución de 1824 es muy discutible. Puede ser que algunos autores señalen que sea la Constitución de Cádiz. Efectivamente hay artículos de la Constitución de Cádiz que están casi enteritos, ¿no? Y palabras más, palabras menos, dentro de la Constitución del 24, y también existen artículos o principios que son tomados de la Constitución norteamericana. Hay que recordar que existen dos constituciones fundamentales en el derecho constitucional, que son la Constitución francesa y la Constitución francesa de 1791, la Constitución francesa de 1793 y la Constitución francesa de 1795, y también, por supuesto, la Constitución norteamericana. Estas constituciones van a ser las bases o, sobre todo, las pioneras en el constitucionalismo contemporáneo. Así las cosas, la Constitución mexicana de 1824, como les señalé, fue creada por constituyentes que representaron a México representando a la Nueva España en las Cortes de Cádiz, otros constituyentes que se fueron sumando y que estuvieron en el movimiento de independencia, por supuesto, y también tenemos a varios personajes que son fundamentales, como es el Ramos Arizpe, que es un constituyente que crea el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Él me parece que presenta su proyecto de acta constitutiva con el nombre Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. En los debates del constituyente se puede ver, porque no están todos los debates del constituyente del 24, se puede ver que se modifica el nombre de nación por federal, ¿no? Entonces ya tenemos una constitución federal, ¿no? Un acta constitutiva federal que va a ser el parteaguas de la Constitución de 1824. Así las cosas, tenemos una constitución que sí está estructurada como las constituciones francesas, está dividida por secciones, por artículos, ¿no? Por capítulos, y el único problema o el único inconveniente que podemos ver es que no existe este catálogo de derechos del hombre que sí había establecido, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán. Sí tenía una gran cantidad de derechos del hombre contemplados en esta Constitución, y también podemos observar que le precede a la Constitución de Apatzingán un documento fundamental que ustedes conocen muy bien, que son los sentimientos de la nación, ¿no? Además de eso, también le precede un reglamento del Congreso, que es el primer reglamento del Congreso que se da en nuestro país, que es el reglamento del Congreso de 1813. Después se da otro reglamento del Congreso para la Constitución del 24,
de alguna manera se copia las elecciones para el constituyente de Cádiz, es la misma metodología para el constituyente del 24, y tenemos una constitución como México, como para los mexicanos, que es la Constitución de 1824. Así las cosas, se van a dar una serie de reformas, ojo, no reformas a la Constitución del 24 porque no se podía reformar, decía un artículo que se podía reformar dentro de 10 años, por lo tanto las leyes de reforma o estas reformas o prerreformas como son llamadas por Valentín Gómez Farías, no son a la Constitución, sino son a las leyes, ¿no? Son unas leyes reglamentarias que van a apoyar de alguna manera la Constitución y el buen funcionamiento del Estado. Así las cosas, voy a empezar a dar lectura a este texto que tengo para todos ustedes. El 23 de junio, el gobierno publicó el bando de convocatoria al segundo Congreso, y las elecciones se llevaron a cabo los días 3, 17 de agosto y 16 de septiembre de 1823. La elección del constituyente fue de la siguiente forma, copiando un poco, como les había comentado, lo de las Cortes de Cádiz: un diputado por cada 50,000 habitantes o fracción que supere los 25,000. La provincia que no llega a los 50,000 habitantes tendría derecho a un diputado. El derecho a votar era para todos los varones mayores de 18 años. Aquí me parece prudente hacer un paréntesis. La primera constitución que da el sufragio universal es la Constitución de Apatzingán, y está establecido dentro del reglamento del Congreso que elaboró Morelos, el siervo de la nación. Este reglamento del Congreso de alguna manera estructura todos los tiempos que debe, o todo lo que debe de hacer el Congreso Constituyente para la formación de una Constitución. Es importante señalarles que el reglamento del Congreso establecía el sufragio universal, y es el primer momento en que se da una votación para un diputado constituyente, que es el caso de los dos diputados que fueron electos por la provincia de Tecpan y el diputado por Oaxaca. Esos son los dos primeros diputados que fueron electos por sufragio supuestamente universal. Bueno, obviamente universal me refiero a la provincia y las personas que estuvieran ahí cercanas, ¿no? Pero sí estaba abierto a todos. También señalaba, curiosamente, esta constitución o este reglamento del Congreso, que iba a haber diputados suplentes, que por circunstancias, si las provincias no podían elegir a su diputado, pues se iban a elegir a diputados suplentes, que mientras se hiciera el sufragio universal o sufragio en esas provincias y fueran electos los diputados, se escogía, o Morelos escogió a varios diputados suplentes que formaron o que fueron importantes dentro del Congreso de Chilpancingo, famoso Congreso de Chilpancingo, que posteriormente elaboraría la Constitución de Apatzingán en 1814. Bueno, continuando. El derecho a votar era para todos los varones mayores de 18 años. Los requisitos para ser diputados era ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, tener 25 años, ser originario de la provincia que iba a representar o tener una vecindad de 7 años, ser laico o eclesiástico secular. El método utilizado para la elección fue semejante al de las Cortes de Cádiz. Este Congreso quedó instalado el día 30 de octubre de 1823. El Congreso inicia su trabajo con 4 juntas preparatorias y con un total de 114 diputados electos, que para el día 5 de noviembre de 1823 inaugura sus sesiones, ya formalmente. 2 son los documentos que surgen de este Congreso Constituyente. El primero, como mencioné hace un momento, es el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, y la discusión y votación de este documento y aprobación de este documento fue
de 94 diputados y 94 los firmaron esta acta constitutiva de los 114 diputados que fueron electos. Este momento de elaboración del acta constitutiva de la Federación Mexicana se desarrolló durante un periodo del 3 de diciembre de 1823 al 31 de enero de 1824, día en que se aprobó el acta, ¿no? Esta acta está conformada por 36 artículos que están estructurados de la siguiente manera, ¿no? Es un proyecto, como mencioné, presentado por el diputado Ramos Arizpe el 20 de noviembre del 23, con el nombre de Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, y el proyecto había sido en principio conformado por 40 artículos, pero quedaron 36 artículos. Se aprobaron en términos generales todos los artículos del proyecto de Ramos Arizpe y ninguno, hay que mencionar, fue rechazado. De los 16 artículos fueron aprobados, 16 artículos fueron aprobados íntegramente, 15 sufrieron algunas modificaciones y 3 fueron agregados, uno dividido en 2, para quedar en 36 artículos que conforman el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Del segundo documento que habíamos mencionado que hacen este Congreso Constituyente es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Esta Constitución fue firmada por 99 diputados de los 114 diputados electos. Hay que mencionar que, volviendo al acta, hay algunos artículos que me parece importante comentarles. El artículo quinto, que señalaba que la forma de gobierno fuera una república representativa, popular y federal. El artículo sexto planteaba la estructura de las partes integrantes de la federación, como son los estados libres, soberanos e independientes, y también el artículo séptimo, que incorporaba las provincias de Chiapas y del Istmo. En el proyecto figuran alrededor de 14 estados y al final en el acta aparecen 17 estados, ¿no?, ya conformados. Existen dos hipótesis que me parece fundamental comentarles, que surgen sobre el origen del federalismo mexicano. La primera hipótesis es la creación de las diputaciones provinciales en España y sus colonias que estaban establecidas en la Constitución de 1812. Las diputaciones provinciales tienen su origen en el decreto de las Cortes del 23 de mayo de 1812 y se supone que junto a los ayuntamientos, las instituciones públicas en torno a las cuales gira la vida local y provincial de España, ¿no? El artículo 325 del texto constitucional gaditano establece que en cada provincia habrá un diputado, una diputación llamada provincial, para promover la prosperidad y presidida por un jefe superior. También la Constitución declaró, esta Constitución de Cádiz, que a cada provincia en España y las colonias que debía ser gobernadas por un jefe político, ¿no? La segunda hipótesis que tenemos de este federalismo es el origen de Estados Unidos de Norteamérica. Es el federalismo un concepto de los más importantes para la Constitución de Estados Unidos. Aunque la palabra federalismo no aparezca en la Constitución, el federalismo es el reparto de poder entre los gobiernos nacional y estatal. En Estados Unidos los estados existieron primero y lucharon para crear un gobierno nacional, y en la Convención de Filadelfia, que se inauguró el 25 de mayo de 1787, los delegados rápidamente comenzaron a considerar una nueva forma de gobierno, el federalismo, que significa compartir el poder entre los estados y un gobierno central más fuerte con poderes verdaderamente nacionales. Después de 4 meses, los delegados cambiaron drásticamente la relación entre los estados y crearon un nuevo gobierno nacional. Este nuevo gobierno tenía poderes como el ejecutivo y el judicial, junto con la autoridad legislativa, que tenía poderes ampliados.
A diferencia de la Confederación, los estados de la nueva legislatura no estarían representados por igual. En cambio, los grandes estados con grandes poblaciones ejercen más poder sobre el Congreso. Este es en el caso de Estados Unidos. El 17 de septiembre de 1787, los delegados aprobaron y firmaron una nueva constitución para los Estados Unidos de América. Esa es la segunda hipótesis del federalismo en nuestro país, ¿no? El primero es, como señalé en un principio, lo que señala la Constitución de Cádiz, y el segundo es lo que dicen los autores, puede ser que se haya tomado de la Constitución de Norteamérica, que no es muy descabellada la idea, porque tenemos una Corte Suprema y que es igual que incluso en Estados Unidos Supreme Court, y en México en la Constitución del 24 pueden ustedes ver que la traducción fue mala y fue Suprema Corte, ¿no? Por eso tenemos Suprema Corte de Justicia, sino debería decir Corte Suprema, ¿no? Sería la traducción correcta. Pero bueno, seguimos con ese tema. Además de eso, tenemos un ejecutivo que también está contemplado dentro de la Constitución norteamericana, y este ejecutivo, de alguna manera, fue implementado en la Constitución de 1824 de la misma forma en que estaba establecido en la Constitución norteamericana, y ahí vamos a ver un pequeño error que tiene la Constitución del 24, cuando entra la fórmula entre el presidente y el vicepresidente, ¿no? Obviamente el vicepresidente, como no era de la misma ideología que el presidente electo, porque había sido el segundo lugar dentro de la elección, pues siempre iba a haber una fricción entre el presidente y el vicepresidente, ¿no? Pero eso es otro tema que veremos más adelante. Vamos a hablar sobre el acta constitutiva de la Federación Mexicana. El acta constitutiva se distribuyó en 36 artículos, como mencioné, y en 9 apartados. El primero de ellos es la forma de gobierno y religión. El segundo de ellos es la división de poderes. El tercero es el poder legislativo. El cuarto es el poder ejecutivo. El quinto, el poder judicial. El sexto es el gobierno particular de los estados. El séptimo es el poder ejecutivo y de los estados. El octavo es el poder judicial de los estados, y el noveno son prevenciones generales, y así se conforman los 36 artículos del acta constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824. Aquí surge un tema muy interesante, que es el artículo segundo establece que la nación mexicana es libre e independiente de España. El artículo tercero establece que la soberanía reside en la nación. El artículo cuarto establece que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación protege por leyes estables y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Ojo con este artículo, porque estamos hablando de una constitución o un estado que protege a la religión católica y no tolera, existe la intolerancia religiosa, no tolera que existan otras religiones en nuestro país. Lo que sí hace la Constitución de 1857 con Benito Juárez. Estamos hablando, bueno, y las leyes de reforma, que es para precisar este tema un poquito más. Estamos hablando que este liberalismo, parte de este liberalismo es que los asuntos de la Iglesia Católica, o que tenía la Iglesia Católica, los pudiera tener el Estado, y separar los asuntos religiosos. El dogma católico es lo que señalaba las reformas de Valentín Gómez Farías, y lo que al final la Constitución de 1857 establece junto con las leyes de reforma. No era de alguna manera quitarle el poder del dogma a la Iglesia, sino que permitir que existieran otras religiones dentro de nuestro país, y que los asuntos como
el registro civil, como el registro, como la educación, como tener el control de los camposantos o panteones, como quieran llamarlo, los tuviera, incluso los hospitales, fueran del gobierno y fueran de alguna manera parte del Estado. Esto también surge porque muchos de los inmuebles para la época de 1828 pertenecían a la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos inmuebles, como estaban en manos muertas, ¿esto qué quiere decir? Pues que no estaban dentro del comercio, pues no había circulante, no había dinero. Entonces el Estado estaba de verdad pues en bancarrota, como bien señala usted. Por eso, de alguna manera, eran importantes también que existieran estas reformas a la Constitución y podemos ver que la Constitución de 1814, también la de Apatzingán, señalaba que la única religión y la que se protegiera era la religión católica apostólica romana. También la de 1824, como acabamos de hacer referencia con el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en su artículo 4. Y esto refleja también una cosa, que estén dentro de los primeros artículos, refleja la importancia de que la religión estuviera dentro de los primeros artículos, porque se habla de la soberanía, pero la soberanía viene posterior. Entonces no era tan importante para los constituyentes en ese momento, sino que lo que importaba era la religión católica apostólica romana y protegerla, y sobre todo se prohíbe el ejercicio de cualquier otra, ¿no? Tenemos este intento de 1833 que vamos a ver en un momento, no se me desesperen, pero era importante que ustedes vieran un poquito la estructura de la Constitución y cómo estaba conformada, ¿no? El artículo 5 versa sobre la forma de gobierno, que es una república representativa popular federal, como ya mencioné, que fue uno de los grandes debates. El 6 señala que los estados eran independientes, libres y soberanos. También el artículo 9 hablaba sobre la división de poderes. Esto es muy importante porque hablaba sobre el legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Nosotros consideramos que el Acta Constitutiva fue el primer documento que estableció la primera disposición constituyente de los mexicanos, y en ella aparecieron por primera vez los estados. Por eso lo valioso de este documento, ya que tiene contenidas las bases principales de la organización política del Estado mexicano. Uno de los grandes maestros del derecho, el maestro Mario de la Cueva, dice que el Estado federal se construye necesariamente sobre la base de la identidad de las decisiones políticas fundamentales entre la Federación y los Estados miembros. De ahí que los artículos 9 y 20 del Acta Constitutiva establecieron un principio único. El poder estatal se dividirá para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, en la inteligencia de que, según la fórmula que tenía la Constitución de Apatzingán, no podrían reunirse dos o más de esos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Por otro lado, otro de los doctores maestros en Derecho, Tena Ramírez, señala que en lugar de que los estados hubieran dado el acta se engendró a los estados, ¿no? El día 1 de abril de 1824 el Congreso comenzó la discusión sobre la propuesta de constitución que había sido elaborada por una comisión elegida a tal efecto meses atrás, ¿no? La comisión que propuso esta constitución estaba formada por los diputados Ramos Arizpe, otra vez, que es aquel personaje que presenta el acta constitutiva, Alcocer, Vargas, Rejón, Carpio, Huerta, Espinosa, Becerra. El Rejón es aquel personaje que en 1841
en Yucatán va a elaborar el amparo por primera vez en nuestro país. También estaba Gordoa, Argüelles y Cañedo, son diputados de esta comisión que presentan el proyecto el 6 de marzo de 1824. Es importante señalar que esta Constitución, en su artículo 4, menciona que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, siguiendo con lo mismo que se había establecido en la acta constitutiva, y el artículo 5 enumera las entidades federativas, ¿no? Es fundamental señalar que esta Constitución propuso que el constituyente que elaboró la Constitución del 24 propuso que la Constitución de Cádiz se adoptara como ley ordinaria en México para integrar supletoriamente las lagunas que resultaran de la Constitución mexicana. Esto no prosperó dentro del constituyente. Esto se debía a que muchos artículos, como mencioné al principio, de la Constitución gaditana habían sido incorporados a la Constitución mexicana. En la formación de la Constitución de 1824 se siguió la línea gaditana en la elección de los diputados, ya que debía recaer en un eclesiástico secular, en un militar natural o extranjero, en un letrado, magistrado o juez. Lo cierto es que estaba compuesto por miembros en su mayoría inexpertos y con algunas excepciones por miembros que habían sido representantes en las Cortes de Cádiz, como mencioné hace unos momentos. La Constitución gaditana formó la estructura jurídica en la que se habría de sustentar la Constitución de 1824 y en ella hallamos grandes semejanzas como la intolerancia religiosa, como mencioné hace un momento, que es relativamente igual que el acta constitutiva. Para la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En el artículo 3 de la Constitución, cuyo enunciado dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad. Entre las facultades exclusivas también del Congreso General, se establece en esta Constitución que son dar instrucción para celebrar concordatos con la silla apostólica, aprobarlos para su ratificación y arreglar el ejercicio del patronato en toda la federación, dentro de las atribuciones del presidente. Este patronato, se los comento brevemente, surge a partir de una serie de bulas de Alejandro VI, que es las bulas alejandrinas, no sé si habían escuchado de ellas, que son aproximadamente unas 5 bulas. Recuerdo la Pis Fidelium, la Intercaetera 1 y luego Intercaetera 2, no sé, la Dudum Sicerum, no sé, son varias bulas que surgen y que le dan el regio patronato a los españoles, al Reino de España. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que ellos podían escoger a las diferentes autoridades de la Iglesia Católica para sus reinos, para sus territorios. Entonces, es lo importante que a partir estamos hablando que estas bulas son del siglo XVI, efectivamente, siglo XVI o XV, no estoy muy seguro, del siglo XVI, es correcto. Estas bulas son del siglo XVI y a partir de ese momento se habla sobre el regio patronato y también se habla sobre las regalías, y este patronato también lo podemos ver que en la Constitución mexicana, en la primera Constitución, pues también está contemplado, ¿no? Hablando de
del Congreso tiene esta facultad de dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla Apostólica y aprobarlos para ratificación y arreglar el ejercicio del patronato en toda la federación. Este fue un gran problema porque el constituyente pues también dijo, pues ya no tenemos a una España, ¿no?, a un reino que tenía todo el regio patronato, y ahora ¿qué hacemos con este patronato? Pues se le solicita obviamente a España que acepten la independencia de nuestro país, se le solicita al Vaticano, bueno, al papado, no al Vaticano, al papado en ese momento, pues que acepten la independencia de nuestro país, y así poder otra vez tener una conexión o un contacto con el papado, para que ellos pues nos dijeran qué es lo que teníamos que, quién iba a ocupar tal diócesis o alguna de las autoridades eclesiásticas. Pues así las cosas, no teníamos esa respuesta del papado. Me parece que la independencia la prueba en 1835 el papado, y sucesivamente después España también aprueba el papado. Hay una gran pues vacío, ¿no?, porque ya los obispos que habían sido electos pues ya estaban muy grandes, ya estaban las diócesis vacías, entonces pues no tenían mucho control las autoridades o el Congreso sobre qué es lo que iba a pasar con este patronato, ¿no? Así las cosas, las constituciones también locales se apegaron a la Constitución en esta materia. Solo Yucatán ofrecía la tolerancia religiosa a los extranjeros. Jalisco argumentaba que las regalías, Yucatán ofrecía tolerancia religiosa a los extranjeros y Jalisco también, donde los regalistas argumentaron que la Iglesia no era igual al Estado y que se subordinaban a esta. El artículo 145 de la Constitución de 1824 habla sobre reglas generales que se sujetarán a todos los estados y territorios de la Federación, la administración de justicia, y coinciden con sus iguales de la Constitución de Cádiz en su artículo 146, que suprime la transmisibilidad de la pena de la infamia, igual que el 305 de Cádiz, ¿no? Así las cosas, el artículo 149 prohíbe el tormento, igual que el 303 de Cádiz, y se debe mencionar que no existe, como comentamos al principio, un catálogo de derechos del hombre. El constituyente solo se limitó a establecer algunos artículos, ciertos derechos como los de la propiedad, la libertad y la seguridad personal. Era absolutamente natural que esta profunda influencia gaditana se diera en las leyes mexicanas, ya que fueron 20 diputados novohispanos, como mencioné al principio, elegidos para participar en las Cortes entre 1810 y 1813, quienes representaron a las provincias de la Nueva España. 3 de ellos fueron miembros del Congreso Constituyente de 1824, ellos fueron José Miguel Gordoa, José Miguel Guridi y Alcocer y José Miguel Ramos Arizpe. También con experiencia en las Cortes de Madrid podemos señalar a José Miguel Ramírez, Juan de Dios Cañedo, José Hernández Chico, José Basilio Guerrera, Luciano Castorena, Lorenzo de Zavala, que también sería un personaje importante en la historia de nuestro país posteriormente, y Tomás Vargas. Se tiene que hacer mención que la Constitución de 1824 también estaba inspirada en algunas de sus partes, como mencioné hace un momento, en la Constitución de Estados Unidos, de Norteamérica, en tanto a la división de poderes, el Ejecutivo y el Vicepresidente, y un Congreso bicameral,
con amplias facultades que limitaban al Ejecutivo. Finalmente, el Poder Judicial, que descansaba en la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, los políticos de México en ese entonces, en cuanto a su religión, eran católicos, ¿no? En tanto a sus ideas políticas eran liberales, con el anhelo de un sistema representativo. Solo que los diversos grados de liberalismo dieron origen primero a los monarquistas y republicanos, después a los federalistas y centralistas, luego a los progresistas y conservadores. Así también las tendencias políticas se formaron en partidos y los partidos en logias y fueron llamados escoceses y yorquinos, lo que indicaba su filiación masónica, ¿no? Si el monarquismo era constitucional, heredero de los principios políticos españoles, el federalismo era copia de los Estados Unidos de América, que pretendía establecer unos Estados Unidos mexicanos libres, soberanos e independientes. Aunque en esos tiempos la división territorial era de provincias, la Constitución de 1824 subsanó ese problema al llamarlos estados. Para nosotros el federalismo ha traído como consecuencia inmediata y necesaria el establecimiento de dos gobiernos dentro del territorio nacional, el de los estados y el del gobierno federal, ambos actuando con facultades y poderes propios simultáneamente. Los dos con limitaciones en términos fijados por la misma Constitución, es decir, el gobierno local o de los estados, por medio de los poderes locales creados por su Constitución, ejercen funciones en el ámbito local propios del Estado. En cambio, el gobierno federal o de la nación actúa independientemente de los estados por medio de órganos propios concedidos en la Constitución. La masonería, voy a tocar un poco el tema, no es mi fuerte, ni mucho menos. La masonería cobró auge con el regreso de los diputados que fueron representantes en las Cortes de Cádiz en 1822. Por ejemplo, destaca Manuel Codorniu, quien fundó el periódico El Sol, guía de los masones escoceses, pero estos se hallaban divididos entre centralistas y federalistas, por lo que para contrarrestar las fuerzas centralistas en 1825, con la idea de José María Alpuche y la colaboración de Lorenzo de Zavala, otro diputado en las Cortes de Cádiz, y del ministro de los Estados Unidos, plenipotenciario Joel R. Poinsett, se incorporaron al rito yorquino, preponderante en este país. Sin embargo, cuando se publicó la bula Quo Graviora del Papa León XII el 13 de mayo de 1826, en que se prohibían las sociedades masónicas, estas se mudaron el nombre a Novenario y Guadalupanos y siguieron actuando en la política nacional. Especialmente los conservadores, el nombre que empieza a aparecer en 1846, define con claridad sus proyectos al señalar que deben acomodarse las instituciones políticas al estado de cosas que la Constitución debe ser para las generaciones actuales y que las futuras generaciones tienen derecho a cuidar o modificar las instituciones. Por otra parte, los federalistas deseaban que el gobierno fuese una fuerza reguladora de las fuerzas estatales, especialmente se encierra el pensamiento liberal en el discurso de Mariano Otero, quien definió con claridad el proyecto constitucional republicano en sus discursos pronunciados en la solemnidad del 16 de septiembre de 1841, estamos hablando del federalismo, en la ciudad de Guadalajara. Para él, las leyes se deben dirigir a garantizar a cada individuo con el menor sacrificio posible la satisfacción de todas sus facultades de hombres y la organización de los poderes públicos. No tienen otro objeto que el de establecer el poder más propio para expedir, conservar y ejecutar estas leyes tutelares de los derechos del hombre y de las relaciones sociales. Las primeras leyes que se dieron, también es conveniente mencionarlas en México, fueron el decreto y órdenes del Soberano Congreso Mexicano. El segundo Congreso Constituyente no solamente dio el acta constitutiva y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, sino que también proveyó disposiciones que se reúnen en el segundo tomo de la colección de los decretos y órdenes del Soberano Congreso.
Poco se legisló en materia civil durante los primeros años del México independiente. El primer código civil que se promulgó en México fue el Código Civil de Oaxaca en 1827 y 1828. Posteriormente se promulgó el Código Civil de Zacatecas en 1829. Sin embargo, fue hasta la expedición del Código Civil para el Distrito de Territorios Federales de 1870 que se tuvo en México un código que prácticamente habría de ser adoptado por toda la República. Posteriormente se expidió el Código de Procedimientos Civiles del 13 de agosto de 1872 y en 1882 se nombró una comisión para revisar el Código Civil y de Procedimientos Civiles que regieran la capital de la República, y en 1884 se promulgó un Código Civil el cual rigió hasta 1932. Bueno, eso en cuanto a las leyes que había. En materia procesal también se siguió el decreto de las Cortes de Cádiz del 9 de octubre de 1812 que se llamó Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia. Es hasta el 23 de mayo de 1837 que se promulgó la ley para el arreglo provisional de la administración de justicia en los tribunales y juzgados de fuero común. Esto se los comento porque existe una gran laguna en cuanto a las leyes y códigos que existían en nuestro país en esos momentos. En síntesis, la estructura de la Constitución de 1824. La Constitución del 24 se conformó por 171 artículos y divididos en 7 títulos, ¿no? El contenido de la Constitución se encuentra dividida en secciones. La nación mexicana es la primera, forma de gobierno es la segunda, la tercera es poder legislativo, la cuarta es poder ejecutivo de la federación, la quinta es poder judicial, la sexta es estados de la federación, la séptima son observancias e interpretaciones y reforma de la Constitución y del acta constitutiva. La forma de gobierno que la Constitución establece es una república democrática federal semejante a la de los Estados Unidos de América. La similitud de la fórmula para elegir presidente y vicepresidente era la misma. Ojo con esto que les había comentado de la vicepresidencia. El artículo segundo, sección 2 de la Constitución norteamericana, que fue enmendado con la enmienda número 12, cambió la forma de elegir al presidente y al vicepresidente. En esa época cada elector votaba por 2 hombres sin especificar a cuál de ellos quería como presidente. El hombre que recibía mayor número de votos se convertía en el presidente y el segundo lugar en vicepresidente. En la Constitución mexicana hicieron lo mismo. Por tal motivo, el vicepresidente siempre iba a querer ser el presidente. Por eso si revisamos, el único presidente que tiene la Constitución de 1824 y que completó su periodo presidencial de 4 años fue Guadalupe Victoria. Todos los demás tuvieron un golpe de Estado, por este motivo, porque había un error en la Constitución de 1824. Bueno, así las cosas, para no entretenernos más en el tema de la Constitución, vamos a hablar sobre el intento de reforma de 1833. En el México de hoy, como señaló aquí nuestro compañero, la bancarrota de la economía nacional era uno de los graves problemas que enfrentaba la nueva nación. Lucas Alamán, en su Historia de México, lo describe así: en el año de 1822, que había visto instalar y disolver un congreso, motivo de tantas esperanzas, elegir y coronar a un emperador, en cuyo curso habían ocurrido intentos de conspiración, prisiones y sediciones de fuerzas armadas, en que la escasez de fondos para los gastos públicos había conducido a las medidas más vejatorias, terminaba pues dejando un erario exhausto, sin otro recurso que un papel desacreditado, todos los fondos públicos destruidos, el comercio aniquilado, la confianza extinguida, los propietarios hostigados con los préstamos forzosos. Los gobiernos que siguieron contaron hasta 1827 con los empréstitos extranjeros, supliendo después la falta de estos con los nacionales y con los adelantos de derechos. Es claro que México tenía muchas necesidades económicas, requería hacer grandes esfuerzos para desarrollarse, la época había sido caótica, la inestabilidad política y las continuas amenazas del exterior no habían colaborado para el asentamiento de un país que apenas
ayer había encontrado el camino de la independencia. La situación estructural heredera de la colonia hacía difícil destrabar la situación económica del país. Ya la misma corona española había intentado desamortizar los bienes que por obras pías había acumulado la Iglesia y que no facilitaban ni el comercio ni la economía nacional. Recuerden aquellos dos fiscales que les había comentado en 1713 y 1767. Los gobiernos se sucedían precipitadamente. Santa Anna asumía la presidencia y Valentín Gómez Farías la vicepresidencia. Santa Anna iba y venía a la presidencia y Gómez Farías se hacía cargo del gobierno en sus ausencias. Este político y médico, Valentín Gómez Farías, habría de ser el gran impulsor de la reforma. Durante los meses que gobernó como vicepresidente, Valentín Gómez Farías, encargado de la presidencia en ese momento, se dieron las primeras muestras del cambio y la pretendida reforma. Las ideas venían de muchas partes. Ya los liberales españoles del siglo XIX y XVIII, como mencioné, herederos de los ilustradores, proponían la unificación nacional con la supresión de las órdenes monásticas masculinas y la expropiación de los bienes dotales de las órdenes suprimidas. El doctor Mora fue su más eficaz colaborador de Valentín Gómez Farías. José María Luis Mora fue uno de los personajes más destacados en la primera mitad del siglo XIX, sacerdote, doctorado en teología, abogado, filósofo y abrevo de la filosofía francesa y española del siglo precedente. Su capacidad en las letras lo llevarían a estudiar con profundidad el pensamiento liberal del siglo XVIII y se encarga de redactar el semanario también político del Literario. En las elecciones de 1822, el señor Mora es vocal de la Diputación de México y es electo diputado de la Legislatura Constitucional del Estado de México. Mora fue su presidente, posiblemente haya redactado la Constitución del Estado de México el 14 de febrero de 1827, y en ella encontramos los dos primeros antecedentes de la reforma. El primero trata sobre la igualdad ante la ley, en el artículo 7º de la Constitución estatal, que dice: en el Estado no se reconoce título ni distintivo alguno de nobleza, ni admite fundación de vinculación de sangre, ni empleo hereditario, ni más méritos que los servicios personales. El segundo lo encontramos en el artículo 9º, que establecía: quedan prohibidas en el Estado para lo sucesivo la adquisición de bienes raíces por manos muertas. Cabe aclarar que para Mora las manos muertas no solo eran las del clero, sino la de los indígenas, porque las leyes de Indias habían sido muy benévolas, pero habían aislado al indio, manteniéndolos en un estado de tutela perpetua, y la tenencia comunal de la tierra era la principal causa de su atraso. Por otra parte, en 1827 Mora crea, como mencionamos, el semanario El Observador de la República Mexicana y escribe el Catecismo Político de la Federación Mexicana. Después redacta uno de los textos más controvertidos en los discursos sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos y sobre la autoridad a que se hallaban sujetos en cuanto a su creación, aumento y subsistencia y supresión. Este documento fue presentado al Congreso del Estado de Zacatecas de conformidad con el concurso abierto en su decreto 20 de junio de 1831. El Congreso de Zacatecas planteaba el tema que debería abordar la disertación y buscaban superar los problemas en que se encontraban las relaciones entre el Estado, Iglesia y las facultades del poder civil. Ofrecía como premio de una medalla de oro y la gratificación de 2,000 pesos al autor de la mejor disertación sobre el arreglo de rentas y bienes eclesiásticos. El discurso de Mora fue publicado después en el Indicador de la Federación Mexicana, donde él fue redactor y responsable de la publicación. En este mismo semanario también publicó Mora
discursos pronunciados por jovellanos, por Campomanes, aquellos fiscales de los que les comenté en un principio. Este fue un periódico político que sirvió como un órgano de la administración reformista de Valentín Gómez Farías. Sus principales objetivos fueron: nada se omitirá que sea conducente a establecer la libertad y el orden público, defender el sistema federal y la Constitución de 1824 con reformas, el planteamiento de la ocupación de bienes de manos muertas, la supresión de fueros eclesiásticos y militares y la difusión de la educación popular laica. Ya lo aclaraba el doctor Mora cuando escribe a fines de 1826: el progreso estaba en lo general representado por los gobiernos de los estados, el retroceso o statu quo por el clero y la milicia, y el gobierno general era un poder sin sistema que por su fuerza muy superior fijaba el triunfo del lado donde se cargaban las luchas que, sin haberlas previsto ni calculado, encontraba al paso empeñadas entre el progreso y el retroceso. Mora no se detiene, y a través de su obra podemos apreciar que los fundamentos de su pensamiento político se sustentaba en los fiscales españoles, que explicaron con agudeza que los proyectos no tenían la intención de afectar las inmunidades eclesiásticas, porque ellas han existido en todo tiempo, en todas las naciones y gobiernos, que ellas son conforme al derecho natural y de gentes expresamente establecidas por el derecho divino en la ley escrita. Esta es la conclusión que deducen unánimes y aún los más ardientes defensores de las regalías. Mora cita al Colegio de Abogados de Madrid sobre los tesis de Val, de Campomanes, como habíamos comentado, de Macanaz. Así Mora se acerca más a los ilustrados de españoles en la mitad del siglo XVIII, y estos fueron, como mencioné, Pedro Pablo Abarca, Campomanes, Melchor Gaspar de Jovellanos, Pablo Antonio José Olavide, entre otros. Para José María Luis Mora, el puesto de fiscal del Consejo Real de Castilla es considerado como uno de los más eminentes en la magistratura togada, y no se confiere sino a personas que por una larga carrera en el foro y práctica de negocios públicos han dado pruebas de distinguidos talentos y grajeándose de alto respeto y reputación. De aquí la importancia que le confiere el ministro Carlos III. Sin embargo, en Mora encontramos también influencias francesas con Montesquieu y con Benjamin Constant, quien tuvo una gran autoridad en el liberalismo mexicano. Para el doctor Mora, el clero era un adversario del Estado, y pensó que para combatirlo era necesario privarlo de sus bienes, establecer la educación laica y sentar las bases de una sociedad civil, la libertad de prensa, la abolición de los privilegios del clero y del ejército también, la supresión de las órdenes monásticas, el establecimiento del registro civil, la colonización del país, la igualdad de los extranjeros con los nacionales. Mora entendió con claridad lo ocurrido en España y nos dice: las quejas de los españoles sobre la acumulación de los bienes raíces en manos muertas fueron continuas y frecuentes. Los procuradores de cortes y los escritores de esta nación, desde la más remota antigüedad, solicitaron con empeño de los reyes la prohibición de que pudiesen adquirir bienes raíces la Iglesia. En el año de 1351, las Cortes de Valladolid pidieron con insistencia a don Pedro, por sobrenombre del el Cruel, renovase las leyes de amortización que inhabilitaban a la Iglesia para adquirir bienes raíces. Así las cosas. Mora no fue el único en concursar sobre el origen de la posesión y el usufructo de los bienes de la Iglesia. En el mencionado concurso también de aquel gobierno de Zacatecas, Francisco García mencionaba que Lorenzo de Zavala también presentó un proyecto, Lorenzo de Zavala, que fue también diputado del Congreso Constituyente, ¿no? Y él mencionaba que en su proyecto la destrucción de los monopolios y la distribución de la propiedad raíz y el aprovechamiento de la riqueza de los mexicanos con la institución del crédito público, aplicándoles a los bienes eclesiásticos, cuyo monto calculaba en 80 millones de pesos, según
Lorenzo de Zavala. Bueno, así las cosas, las leyes reformadoras de Valentín Gómez Farías fueron la libertad absoluta de opinión y de prensa, la abolición de los privilegios del clero y del ejército. El 17 de agosto se dispone la secularización de las misiones de California. El 31 de agosto las fincas rústicas y urbanas y capitales y bienes pertenecientes a las misiones de Filipinas quedaban a cargo de la Federación. También la supresión de las instituciones monásticas, prohibición de emplear la coacción en el cobro del diezmo, que es una ley del 27 de octubre. También una circular del 31 de octubre mediante la cual la Secretaría de Justicia ordenaba a los eclesiásticos abstenerse de tocar materias políticas. La ley del 19 de octubre también para la supresión de la Real y Pontificia Universidad de México y creación de la Dirección de Instrucción Pública, para evitar la dirección de que el clero había tenido en la enseñanza pública, y la desamortización de los bienes del clero, reconocimiento, calificación y consolidación de la deuda pública, abolición de la pena capital para todos los delitos políticos y aquellos asesinatos que no tuviesen carácter de hecho pensado, garantía de la integridad del territorio por la creación de las colonias que tuviesen por base el idioma, usos y costumbres mexicanas. La ley del 17 de diciembre de 1833 sobre la provisión de curatos en la República, donde se señalaban en su primer artículo que se deberían de proveer en propiedad por el presidente de la República en el distrito y territorios federales y los gobernadores de los estados, todos los curatos vacantes y que vacaren en la República por clérigos seculares, observándose de lo dispuesto en la recopilación de Indias de 1680, ejerciendo con ello las facultades que tenían los virreyes. También Valentín Gómez Farías impulsó la ley del 13 de enero de 1834, en que se cedían a los estados de la República los bienes raíces que habían sido propiedad de los jesuitas. Para sanear todo esto, la deuda pública, se comenzaron a subastar las propiedades del clero. El ejército vio también con alarma las medidas encaminadas al desafuero militar. Algunas órdenes comenzaron a vender sus propiedades susceptibles de ser ocupadas por el gobierno. El presidente Antonio López de Santana, aprovechando el plan antirreformista Religión y Fueros proclamado en Cuernavaca el 24 de abril de 1834, regresó a la Ciudad de México para hacerse cargo del Ejecutivo y suspendió la aplicación de las leyes reformistas de Valentín Gómez Farías hasta que un nuevo Congreso determinara su suerte. Este nuevo Congreso fue instalado en 4 de enero de 1835. Ahí es cuando se termina la Constitución, la vigencia de la Constitución de 1824. Con esto concluyo yo, espero que haya sido de su agrado esta intervención. Lamento la falta de preparación, pero bueno, ante las circunstancias tratamos de hacer lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos ustedes.